Muy buenas tardes. Soy Octavio Contreras nuevamente a sus órdenes. Vamos a compartir ahora otros elementos de la transformación del manejo propagandístico y un punto que me interesa mucho que ustedes identifiquen. Cuando comenzaron a ocurrir los primeros acontecimientos que marcaron que las cosas ya no estaban funcionando de la manera más adecuada para el imperio ruso, encabezado por los Romanov y por supuesto encabezado por el zar Nicolás II, fue a partir del año de 1905, cuando vinieron una serie de protestas en donde no se solicitaba la desaparición del sistema, pero sí que el emperador, en este caso el zar, se hiciera responsable del pueblo que cierto segmento está muriendo de hambre. Iba a venir la represión por parte de ciertos grupos de estamentos militares y de estamentos de la nobleza que ven peligrar ante un posible levantamiento popular, que no era eso, pero la sobrereacción que tuvieron provocó que empezaron a radicalizar sus posturas. Y no va a ser extraño que los grupos un poco más radicales, los que son más cargados a la izquierda, los que ya siguen esas tendencias claramente definidas para finales del siglo XIX, que van a ser los socialistas, que van a ser los de tendencia comunista, e incluso los que se consideran aún más peligrosos, que van a ser los anarquistas, porque ellos proponen la desaparición de todo el sistema político, porque ha causado mucho más problema que beneficios. Todavía en el caso de los socialistas y los comunistas, hablan de un estado paternal, que va a ser el que va a gobernar sobre todo un pueblo, que no se va a marcar una diferencia, que todos van a ser iguales porque todo va a ser de todos, pero hay la existencia de un estado que además sabemos que en el planteamiento del ideal es llegar a la famosa dictadura del proletariado, ¿no? Pero el contraste es que si hay una dictadura, significa que hay unos que están siendo aplastados y otros que están aplastando. Esa es la gran paradoja que se va a tener. Por eso sabemos que si se van a ir en contra del modelo y se van a ir en contra del sistema conservador, entenderemos que todo lo que sean monarquías, todo lo que sean principados o todo lo que represente el ancien regime, entenderemos que los de izquierda, los críticos, los que no están de acuerdo, que van a ser socialistas, comunistas y anarquistas, tienen el mismo enemigo común, pero no significa que estos piensan exactamente lo mismo. Justamente ahí radica la diferencia de por qué me tengo que dirigir a cierto tipo de personas para provocar cierto tipo de reacciones. De esto se va a dar cuenta gente, ni más ni menos que como el propio Vladimir Ulyanov, que va a ser el que nosotros, Vladimir Ilich Ulyanov, que sería el nombre original de aquel que conocemos nosotros como Lenin. Recuerden que Lenin es apodo. Ustedes en ocasiones cuando llegan a leer mis textos, cuando llegan a leer mis apuntes, se encontrarán que hay ciertos personajes que yo pongo con comillas en los nombres porque no son sus nombres originalmente. Lenin, Stalin, Trotsky son apodos y nosotros no entendemos de dónde surgen en muchas ocasiones los mismos. En el caso de lo que va a afirmar gente como el propio Lenin, y permítanme aquí compartirles un poquito mi pantalla para que ustedes se den un poquito más de idea acompañado de cierto tipo de imagen. Lenin va a hacer el planteamiento de que no es lo mismo ser agitador que propagandista. ¿Y cuál va a ser la diferencia en ese sentido? Él lo que va a plantear, lo va a plantear en uno de estos folletos que empiezan a circular en un principio, que después terminará leyendo gente como Trotsky, que se va a ver movido por esas inquietudes justamente. Desde esa perspectiva de lo que va a plantear Lenin, los agitadores se enfocan más en utilizar la palabra hablada, pero ellos también tienen conciencia de que la gente que los va a escuchar no precisamente son los más letrados, no precisamente son los que están más formados en lo cultural, y ellos van a ser, y así los va a ver en muchas ocasiones, como masas incultas pauperizadas. Para ellos hay que hablarles directamente con la palabra, porque no pueden entender claramente algo que sea demasiado elaborado y hay que utilizar un lenguaje que ellos sean capaces de entender. Desde ese mismo punto de vista, él, Lenin, va a calificar como propagandistas a aquellos que se enfocan en ciertos grupos ya alfabetizados, que ya tienen ciertas nociones, cierto manejo de conocimiento y que van a preferir la palabra escrita. Por eso vamos a tener nosotros el desarrollo y el crecimiento de esta imagen, de este futuro líder, que va a ser incluso también idealizado, en este caso de este cartel que nosotros vemos de Lenin, que nos dice Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá por la eternidad, ¿no? Donde nos muestran justamente el impacto que van a tener las imágenes para hacer que la gente no letrada, que la gente no educada pueda entender mucho mejor estos planteamientos.
En el caso de Estados Unidos, la base de lo que se conoce como el Red Scare, el miedo rojo, esas ideas, imagínate entrando al que presume ser la democracia por excelencia. Resulta que a principios del siglo XX, la década de los 10 particularmente, aparecieron publicaciones como Mother Earth en estos Estados Unidos de los inicios del siglo XX, y ustedes notarán, por ejemplo, en esta edición de junio de 1912, donde vemos cómo un capitalista, en nombre del patriotismo, tiene a una persona literalmente amarrada en el piso y le está clavando la bandera del patriotismo directamente sobre la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos grupos de inmigrantes que comenzaron a llegar con la promesa de la tierra de la oportunidad, ya saben, American Land of Opportunity, pues obviamente muchos de ellos también eran perseguidos políticos, eran perseguidos religiosos, leídos, preparados, estudiados, y se dan cuenta de cómo funciona Estados Unidos. Por lo tanto, no es extraño que ellos comiencen a ver la posibilidad de llevar a la práctica aquello que en Europa no habían podido hacer, pero así lograrlo en Estados Unidos, ¿no? Textos como Mother Earth eran libros, folletos, panfletos que buscaban formar una conciencia de la relación del hombre con su entorno, por eso Mother Earth, y por eso también tendría mucha actualidad con lo nuestro. Pero también tocaban temas como la democracia, el feminismo. Si uno va a hablar del desarrollo de la lucha de las mujeres, esta línea es la única que permite que se integre la mujer, aunque también con ciertos límites, pero ya tienen por lo menos una instancia de mayor participación que la que tendrían en el ámbito de la democracia formal y oficial. Decía entonces que hablan de democracia, feminismo o incluso también la tendencia anarquista. ¿Por qué? El Estado siempre va a ser aplastante, por lo tanto es mejor que cada agrupación pequeña, que desaparezca el Estado por completo, que se pudra por completo. Hay que propiciar una revolución que cambie la conciencia y que permita que cada quien, cada grupo escoja cómo se va a gobernar. Agrupaciones como estas, publicaciones como estas llegaron a ser muy críticas con el gobierno estadounidense, y por supuesto deberemos de entender que van a ser vistas como antipatrióticas por los grupos republicanos o por los grupos demócratas que están contrastándose en estos puntos de vista. Y en publicaciones como estas van a participar personas que van a distinguirse por este activismo social. Algunas de ellas van a ser personajes como la señora Emma Goldman, personaje del que nosotros no solemos hablar mucho en este sentido. Fue una de las personas, mujeres además específicamente, sobre las que se encarnizó la persecución del gobierno de Estados Unidos a la revista, por supuesto, en donde ella publica, la califica como propagandística y censuró y persiguió a sus editores y distribuidores. ¿Por qué hacen esto? Porque dentro de las críticas al mal funcionamiento de las instituciones, que también era real, oponían las bases del pensamiento anarquista o socialista. Recuerden Red Scare, el miedo a todo lo rojo, siendo muchos de sus difusores justamente inmigrantes rusos o inmigrantes judíos de cualquier otra nacionalidad que llegaron a estas tierras por ser perseguidos políticamente en sus países de origen. Por razones como estas, se logró la expulsión de Emma Goldman por considerarla extranjera indeseable y agitadora, ¿sí? Esta mujer que nosotros vemos aquí representada, que en muchas ocasiones ni siquiera supimos de su existencia, y va a ser una de las adalides, una de las principales, una de las más importantes activistas sociales, duras críticas del sistema, al que le terminaron aplicando, ahora sí, diríamos desde la perspectiva mexicana, le terminaron aplicando el equivalente al 33 en Estados Unidos, lo de extranjero indeseable. ¿Y quién fue uno de los que lucharon porque se le aplicara esto a la señora Goldman? Justamente los antecedentes de este que llamamos el actual Buró Federal de Investigaciones, que no existía todavía en la década de los 10, pero ya va a haber personas que van a decir que es necesario crear cierto tipo de instituciones para el control de aquellos que quieran llegar a agitar a las masas en el territorio de la democracia. Y uno de ellos, el que terminará siendo el fundador, el primer director del futuro Buró Federal de Investigaciones, que va a ser ni más ni menos que J. Edgar Hoover, cuyos primeros grandes pasos se van a comenzar a dar entre los años 10 y 20 en los Estados Unidos. Él va a comenzar a perseguir, se focaliza específicamente en esta señora, hay que acabar con esas cabezas, esos malos ejemplos para los estadounidenses, que es como lo va a ver él.
Y esto va a ser justificado por la constante aparición de manifestaciones de grupos de tendencia anarquista o socialista o comunista, inspirada por los discursos de la señora Goldman y sus publicaciones y asistentes y, por supuesto, seguidores. Está haciendo propaganda que está siendo muy efectiva en contra del gobierno, que ya no sabe qué hacer en ese sentido. Recuerden además lo que va a representar la llegada del presidente Woodrow Wilson a los Estados Unidos, que después, por cuestiones de pleitos internos, aunque fue él quien sienta las bases para la proposición oficial del abuelo de las Naciones Unidas, es decir, la Sociedad de las Naciones, por estos pleitos internos, no va a participar Estados Unidos en la formación de la Sociedad de las Naciones por las broncas de la propaganda y la contrapropaganda que se traen al interior. Entonces entenderán que estos movimientos, que se iban haciendo además más violentos y más agresivos contra las instituciones estadounidenses, llevan a que el gobierno local tome la decisión de ya no tolerar esas formas de expresión en nombre de la lucha de clases, ¿no? Allá lo que quieran hacer en sus países, eso es su bronca. Pero esto es veneno puro, nosotros no podemos permitir que pasen estos territorios. Por eso los textos de gente como Lenin, pues entenderás que en muchos otros lugares del mundo se van a considerar también muy peligrosos para la manutención del sistema. Y de esto se van a dar cuenta los alemanes también. Para cuando la primera, nosotros la llamamos Primera Guerra Mundial, está en una fase de trabazón, que no se acaba de ver quién es el que va a ganar, en un movimiento entre muy planeado y en cierta medida desesperado por obligar a que la poderosa Rusia se salga del bando de la Triple Entente, que es como se llamaba originalmente ese bando. Los aliados, eso va a ser para la Segunda Guerra Mundial. Otra vez manejo de propaganda, mucho ojo con eso. Provocar que Rusia se salga para debilitar a los franceses y a los ingleses, en contra de los cuales están peleando el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco. Porque también a nosotros la propaganda nos ha enseñado que originalmente estos países centrales, que eran los de la Triple Alianza original, recuerden Primera Guerra Mundial, se nos insiste mucho que fue Italia uno de los que la conformaba, pero Italia nunca entró de manera directa, comprometida cuando iniciaron los trancazos en 1914, y cuando entró, pero del otro lado, no entró del lado de los alemanes, ¿no? Y esto marca el camino de lo que va a ser el manejo propagandístico de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras como tal. Si lo que buscas es debilitar a tu enemigo, pues trata de sacar a alguno de los tres que están peleando de aquel lado. Y la forma en la que se dan cuenta los alemanes que pueden debilitar a la Triple Entente es permitiendo que la revolución, que no acaba de arrancar bien en Rusia, tenga financiamiento, tenga asesoría y tenga al líder más peligroso metido al interior, que en este momento, 1917, se encuentra exiliado en Finlandia. Los alemanes le van a prometer financiamiento, le van a prometer municiones, le van a prometer armas y, lo más importante, le van a prometer llevarlo directamente al territorio. Nada más que saben muy bien que si Lenin habla estando en la estadía de paso hacia el territorio de la Unión, perdón, todavía de Rusia, el problema es que si comienza a hablar en su territorio, les va a lebrestar, les va a poner en peligro su propio gobierno. Lo que van a hacer los alemanes es que van a meter en un tren sellado a Lenin, al que van a comprometer a que no va a dar ningún discurso ni se va a bajar en territorio alemán, solo vas a ir de paso directo y te vamos a aventar allá del lado de los rusos para que tú puedas iniciar allá tu revolución. Y esta sería la razón fundamental por la que los alemanes, a sabiendas de lo peligroso que es el manejo de la propaganda roja, para que no amarren su territorio, ¿sí? Ellos mismos van a transportar, ahora sí que el virus encapsulado para que infecte allá, pero que no nos infecte en nuestro territorio. Esto ustedes lo pueden apreciar en una microserie, son 2 capítulos literalmente, que estelariza Ben Kingsley, en una serie que se llama Lenin el Tren. Lenin el Tren. Nosotros, si gustan, posteriormente les podemos dar el enlace para que le echen una revisada de cómo se manejaba la propaganda política en aquel contexto. Reitero, los alemanes buscan que el movimiento de Lenin obligue a que el gobierno de Nicolás II de Rusia tuviera que concentrarse en evitar la revolución bolchevique y de esta manera desestabilizar a uno de los miembros de la Triple Entente, Inglaterra, Francia, Rusia, forzándolo a debilitar sus fuerzas económicas y políticas y de esta forma eliminarla del conflicto.
pero a sabiendas de que si Lenin utilizaba sus discursos en su territorio propio, podría ser que los alemanes buscaran iniciar su propia revolución al interior de su propio país. Por eso parte de la negociación con Lenin fue ayudar a Ulyanov a llegar al territorio ruso, pero con el compromiso de no dirigirse nunca al pueblo alemán y no dar un solo discurso en su territorio. Esto nos permite ver cómo utilizan, no para el manejo interno, pero sí para el debilitamiento del enemigo externo, a grandes propagandistas, como va a ser el caso de Lenin en ese sentido, ¿no? Y a veces el manejo de la propaganda no va a ir solo en el sentido de hablar bien de ciertas agrupaciones, sino también de hablar mal de las agrupaciones enemigas, ¿no? Esto nos lleva al concepto de propaganda negra. ¿Cómo se diferenciaría del concepto simple? El uso de la propaganda ya no solo con fines de difusión de los conceptos de un personaje o institución o ideología hablando a su favor, sino utilizando los mismos recursos para hablar mal, filtrar información falsa, tergiversar las palabras de sus enemigos políticos o ideológicos, presentándolos como hechos ciertos y comprobados para denigrar la imagen de los opositores. Fíjense qué curioso. Eso es lo que nosotros llamaremos fake news. También ya se utilizaba, aunque obviamente no con ese concepto, pero ya se utilizaba desde antiguo. En ese sentido, es importante que revisemos cuáles de los conceptos ya existían, pero se utilizaban de maneras diferentes también dependiendo de los medios de comunicación, porque es donde viene la siguiente afirmación que es importantísimo de entender. La propaganda no trata de decir la verdad, trata de ser efectiva. A veces tiene que decir la verdad para ser efectiva, pero no es una necesidad. Un elemento fundamental es en el manejo propagandístico es ser eficiente y eficaz, no ser racionalmente comprobable. Es posicionar una ideología o un movimiento político para imponer a sus líderes o representantes en los cargos de poder que desean, usando todos los recursos legales o estirando las leyes para la consecución de los mismos, ¿no? Y para eso, el manejo de los medios de comunicación van a ser fundamentales. Y cerrando este bloque, ¿cuál sería el medio más adecuado para la difusión de las ideas a nivel popular? La gente que todavía no sabe leer, que todavía no sabe escribir, cuando inclusive se consigue la Revolución Rusa, pues creo que entenderemos que para 1918, 19, 20, pues más del 80% de la población ni sabe leer ni sabe escribir. Y poder organizar campañas de alfabetización para comenzar a educarlos de manera formal se va a llevar varias generaciones, pero ya hay dos medios que van a ser fundamentales y que la gente no necesita ni saber leer ni saber escribir para que les lleguen los mensajes de manera más directa. Uno de ellos va a ser el cine, no solo difundiendo propaganda directa, sino también a través del entretenimiento. Es el caso que particularmente le llama la atención a Joseph Goebbels. Y en el caso de la futura Unión Soviética, Lenin comentó con su ministro de Educación, Lunacharsky, que la gente, eso le llamaba mucho la atención, la gente cuando sale del cine conversa ampliamente sobre lo visto. No olviden que las épocas de las que estamos hablando, década de los 10, principios de los 20, el cine era silente, el cine era mudo. Y la gente platicaba lo que había entendido de lo que habían visto. Muy inteligentemente Lunacharsky y Lenin se dan cuenta de esto, cómo podemos hacer que la gente hable sobre cierto tipo de temáticas a través del cine. Esto es un proceso de interpretación de lo visto y eso, desde la perspectiva de la construcción propagandística, es una gran oportunidad para provocar que hablaran de los temas que a ellos les interesaba que hablaran, sin saber leer absolutamente nada o con mínimos de letreros que algunas de las personas que están dentro del cine que sí saben leer, leían el letrero en automático en voz alta y todos los demás se enteraban de lo que decía el texto, aunque la mayor parte de la película fuera muda. Ustedes vayan tomando en consideración cómo tanto el cine en la década de los 10 y los 20, como la radio de los 20 en adelante, van a ser lo más importante en tecnología, la más alta tecnología al servicio de la comunicación, para que nosotros también entendamos que en la época contemporánea el uso de la tecnología por eso es tan importante, pero no creamos que somos los primeros que tenemos la mejor de las tecnologías. Esto también se va adaptando conforme el tiempo va pasando
y esto siempre lo debemos de tener en mente cuando hablamos de marketing político. Espero que les sirva. Muchísimas gracias por su atención.